Saludamos al doctor Mario Danilo Parra. Buenos días, doctor Parra, ¿cómo está usted? Buenos días, Luis Fernando. Muchas gracias por la invitación. Hoy con algunas Bueno, situaciones técnicas, pero ya veo que se han podido solucionar. bueno, muy bien. Un saludo especial a todos nuestros empresarios del Consejo Empresarial Colombiano que se están uniendo y a todos los demás. Luifer, no se te está escuchando bien. Bueno, parece que Luis Fernando está teniendo alguna dificultad con el sonido. Sí, correcto. En todo caso, Mario, te pido si te- ¿Están escuchando? se te está yendo el audio, Luifer. Yo creo ¿Están que escuchando los datos? le damos el pase a Mario. Bueno, Mario, te pido en todo caso que tú mismo te puedas presentar. De hecho, para hacer una breve presentación de él, él es el gerente general de una empresa nueva que se ha afiliado al SEC y pertenece al comité también de salud del Consejo Empresarial Colombiano. Yo les doy el pase para que pueda él realizar la presentación y explicarnos un poco de qué va a tratar ese tema tan interesante de telemedicina. Muchas gracias, Dani. Muchas gracias, Luis Fernando, por el espacio. Mi nombre es Mario Danilo Parra. Yo soy médico, soy especialista en psiquiatría de la Universidad del Bosque en Bogotá. También soy especialista en seguridad y en salud en el trabajo. Um, y también tengo una especialización en gerencia en servicios de salud. En la actualidad me desempeño como el gerente comercial de Activa. Activa es una empresa que llega al Perú en el año 2017 y desde hace unos pocos días, tal vez unos 20 días, formamos parte del Consejo Empresarial colombiano, situación que evidentemente nos pone muy alegres y muy contentos. Activa es una empresa que presta servicios médicos, en particular en temas relacionados con la salud mental. Tenemos un grupo de aproximadamente 5 psiquiatras y 10 psicólogos que mensualmente están atendiendo a una población de entre 3.000 y 4.000 peruanos, realizando procesos de psicoterapia, realizando procesos de evaluaciones clínicas, valorando pacientes con enfermedad mental. Asimismo, yo trabajo como gerente de una empresa en Colombia que se llama Vitale. Vitale, además, en Colombia de prestar servicios en salud mental, también tiene algunos servicios relacionados con otras áreas o campos clínicos, como es el caso de medicina interna, medicina familiar y una serie de servicios que siempre trabajamos tanto en Activa como en Vitale de una manera integral. Para nosotros es muy importante realizar un trabajo en equipo, un trabajo interdisciplinario, buscando siempre la rehabilitación de cada uno de nuestros pacientes. Y en conjunto, hoy estamos también lanzando en Perú una iniciativa que se llama LifeSen, de la cual vamos a hablar un poco más adelante. Ya para entrar en materia y comenzar con la exposición, pues vamos a empezar definiendo ese concepto de qué es telesalud. Si ustedes se dan cuenta, voy a utilizar mucho más la palabra telesalud que la palabra telemedicina y ahorita más adelante vamos a generar, voy a explicarles por qué la diferencia, pero cuando hablamos de telesalud hacemos referencia al uso de diferentes medios de comunicación, ya sea análogos o electrónicos, para llevar servicios que obviamente estén relacionados con salud. Y aquí hay que hacer una aclaración, y es que cuando nosotros estamos hablando de salud, no solamente estamos hablando de la ausencia de enfermedad, sino que estamos hablando de una serie de elementos que en conjunto permiten que las personas mejoren su calidad de vida. Temas como nutrición, temas como una adecuada comunicación, temas como el ejercicio son indispensables para tener una adecuada salud. La salud no es únicamente ir al médico para que se dé un tratamiento, un medicamento, o se haga algún tipo de cirugía. La salud envuelve una gran cantidad de aspectos, como los que acabo de mencionar, que son los que hacen que los seres humanos, repito, tengan una mejor calidad de vida. Y entonces estos servicios pueden llegar a través de medios análogos, como un teléfono. No hay que pensar que la telesalud requiere de una tecnología muy avanzada. Un simple teléfono, de los que desafortunadamente ya casi no usamos, puede permitirle a un profesional de salud comunicarse
su paciente para entregarle cualquier tipo de información que va a generarle bienestar. Por supuesto, usando la tecnología, existen diferentes aplicativos, se puede llegar a ofrecer servicios de telesalud a través de los teléfonos móviles, a través de tablet, a través de mensajes de texto, y de esto es lo que vamos a ir hablando durante la presentación. Entonces, a través de estos elementos de salud nosotros podemos generar un elemento que es muy importante para tener una adecuada calidad de vida, y es toda la educación que nosotros podemos dar para que los seres humanos, para que nuestros pacientes, para que los usuarios lleguen a tener un adecuado bienestar. Por supuesto, a través de telesalud nosotros podemos hacer seguimiento y podemos hacer tratamiento de aquellos pacientes o de aquellas personas que por diferentes situaciones tienen enfermedades que son denominadas crónicas, es decir, enfermedades que están durante diferentes periodos de tiempo, por mucho tiempo, como el caso de la hipertensión arterial, que es una de las enfermedades más comunes de la humanidad, la diabetes, algunas enfermedades reumatológicas como la artritis, enfermedades autoinmunes como el lupus. Todos esos pacientes que van a tener esas condiciones por mucho tiempo, pacientes psiquiátricos, por ejemplo, con enfermedades como depresión, como ansiedad, que van a tener enfermedades por mucho tiempo, requieren un seguimiento permanente, y ese seguimiento puede llevarse a través de esas herramientas que llamamos de telesalud. Otro elemento que podemos trabajar alrededor de la telesalud es todo lo que está relacionado con la adherencia terapéutica. Y en este punto me quiero detener porque cuando nosotros hablamos de adherencia terapéutica, estamos haciendo referencia a uno de los principios más importantes de la salud. Las personas usualmente consideran o sienten que la salud está relacionada con la toma de un medicamento o con la realización de un procedimiento. Pero en la experiencia clínica nosotros nos damos cuenta que más allá que la toma del medicamento, lo que hace que el paciente se estabilice es que el paciente conozca de su propia enfermedad, que entienda cuáles son esos elementos dentro de su ambiente que pueden estarlo enfermando. Elementos como alimentación, como falta de ejercicio, como demasiado estrés, pueden enfermar a las personas. Y es bastante común que a pesar de que un médico recomiende un tratamiento, el paciente tome la decisión de no tomarlo de la manera que el médico lo recomendó, y esto obviamente hace que la evolución en el tratamiento del paciente sea pues muy complicada. Entonces, a través de telesalud podemos generar adherencia terapéutica, podemos estar educando permanentemente al paciente para que obviamente se estabilice en su condición médica. ¿Qué más podemos hacer a través de telesalud? Pues por supuesto, una consulta médica, ya sea consulta médica general, una consulta médica con un especialista a través de sistemas de videollamada como el que estamos utilizando el día de hoy para hacer esta conferencia, que se pueden conectar con diferentes software de historia clínica. Es posible generar una experiencia a través de telesalud muy similar a como si se tuviera al paciente en vivo y en directo en el consultorio. A través también de telesalud podemos realizar formulación de medicamentos, podemos generar órdenes de laboratorios o de diferentes exámenes clínicos, podemos incluso hacer llegar reportes de imágenes diagnósticas. Finalmente, a través de los servicios de telesalud podemos realizar un registro remoto de signos vitales. Me explico un poquito en este punto. Hay algunos pacientes que tienen unas condiciones de salud que son muy complejas, muy difíciles. Algunos los llaman también cuidados paliativos, en donde ya el paciente no se beneficia o a lo mejor se perjudica de recibir atención directamente en un hospital. Sin embargo, estos pacientes requieren de una supervisión permanente de los diferentes signos y síntomas de su cuerpo. Entonces, a través de herramientas de telesalud, es posible instalar estos dispositivos a estos pacientes en su casa y hacer seguimiento remoto por parte del médico. Entonces, tan pronto el médico detecta que esos parámetros dentro de la salud física del paciente están cambiando, cuando lo detecta remotamente, él inmediatamente genera una alerta que permite tomar cambios en el tratamiento, o incluso podría llegar a enviar a un profesional de la salud directamente al hogar o al domicilio del paciente para que le genere estabilización. Entonces, como ustedes se dan cuenta, a través de la telesalud podemos trabajar una gran cantidad de aspectos que permiten beneficiar a los pacientes. Esto podemos hacerlo a través de herramientas como las que ya les mencioné, a través de videoconferencias en vivo, a través de dispositivos de salud móvil o de chat. Este punto es importantísimo porque a través de un teléfono celular, a través de mensajes de texto, a través de una tecnología muy similar a la que todos nosotros usamos de WhatsApp, el médico puede hacer llegar información al paciente acerca de cómo tomarse un medicamento, acerca de los horarios en los que se lo debe tomar,
puede enviarle información o recordarle cuándo tiene que volver a consulta. El paciente puede interactuar igualmente con el profesional. Entonces, esta herramienta de salud móvil es muy, muy importante para esos pacientes que requieren un seguimiento. Podemos hacer vigilancia remota de pacientes, eso ya lo mencioné anteriormente con estos pacientes que requieren ese cuidado domiciliario. Y además, y no menos importante, podemos entregarle al paciente, a las familias, información de salud en línea. En una situación como la que estamos nosotros experimentando, quizás esa sea una de las medidas más importantes. Siempre la información o la educación en salud le permite al paciente y a su comunidad y a su familia entender a través de qué elementos puede conservar la salud. Y esto se puede hacer a través de blogs, de videos, de cursos, para que el paciente vaya conociendo cómo realizar su propio cuidado desde la casa. Este es un ejemplo de cómo funcionaría una plataforma de chat salud, pero sobre esto hablaremos más adelante. En resumen, ¿qué tipo de ventajas tendría entonces poder tener este tipo de atención en telesalud? Pues definitivamente, si yo puedo obtener todos estos beneficios sin movilizarme de la casa, pues voy a ahorrar obviamente dinero en traslados, pero sobre todo voy a ahorrar tiempo, que en estos momentos es un elemento bastante importante. A través también de servicios de telesalud, yo puedo llegar a tener acceso a profesionales que de pronto no están en mi ciudad, especialistas que de pronto no están en determinada región, pero pues yo puedo contactarlos y tener la posibilidad de recibir la atención, incluso si el profesional está en otra ciudad o incluso en otro país. Estos servicios de telesalud también son ideales para aquellos pacientes que tienen algún tipo de discapacidad que les dificulta el desplazamiento hacia los sitios de atención, hacia los policlínicos o hacia los hospitales. A través de los servicios de telesalud es mucho más fácil vigilar y supervisar al paciente, es mucho más fácil controlarle sus síntomas y esto por supuesto va a beneficiar la salud de cada uno de estos usuarios. Y definitivamente, si yo tengo una vigilancia, si yo puedo estar en un contacto permanente con mi paciente, o más bien el paciente o el usuario puede tener un contacto permanente con su médico o con su grupo de profesionales tratantes, pues eso va a hacer que a tiempo se eviten complicaciones. Y si yo evito complicaciones en la salud de los pacientes, pues puedo evitar, por supuesto, hospitalizaciones o problemas o trastornos crónicos que posteriormente hagan que el paciente vaya a tener muchos más problemas en su bienestar. Aquí voy a tratar de hilar dos temas y es cómo este elemento de la pandemia por COVID-19 nos da en este instante la posibilidad también de empezar a utilizar toda esta serie de herramientas de las que hemos estado hablando y es por eso que voy de manera breve a contarles un poquito sobre un tema que yo sé que ustedes han escuchado mucho, pero tiene que ver con el coronavirus. Y voy a comenzar con un tema básico y es ¿qué es el coronavirus? Pues básicamente el coronavirus, para los que de pronto no son clínicos o para los que no son necesariamente médicos, forma parte de una familia de virus que recibe su nombre básicamente por la forma que tienen. El coronavirus es esférico y tiene unas espículas, unas espinitas que hacen que parezca una corona, y de ahí viene el nombre de esta familia. Y estos virus van a producir síntomas respiratorios muy similares a los de un resfriado. Pero en algunos pacientes este grupo, esta familia de virus va a producir ya enfermedades mucho más graves, y es el caso, por ejemplo, de que es el síndrome respiratorio del Oriente Medio, que fue producido por otro tipo de coronavirus, o el síndrome respiratorio severo SARS, que también hace unos 10 años afectó a parte de la población. Y por supuesto, dentro de esa familia está el que en estos momentos nos tiene a todos en esta situación de cuarentena y de aislamiento social, que es el COVID-19, que fue descubierto, que tuvo su primer brote en apariencia en la región de Wuhan, en China, para el mes de diciembre del año 2019. Yo sé que esto se ha mencionado muchas veces, pero no debemos perderlo de vista. ¿Cuáles son los síntomas que produce el coronavirus? Básicamente son tres los que nos hacen inmediatamente pensar en este momento que podemos estar contagiados con este virus, y es básicamente la presencia de fiebre. Y en este punto hay que también hacer una aclaración. Cuando nosotros hablamos de fiebre en el argot médico, estamos hablando de una temperatura que es mayor a 38 grados centígrados. A veces las personas se sienten calientes y creen que tienen fiebre, pero la fiebre siempre tiene que ser una temperatura mayor a 38 grados centígrados, y es por esto que sería adecuado que todos tuviéramos un termómetro en casa, pues para estar monitoreando esta parte. Adicionalmente hay cansancio, hay la sensación de debilidad, y se acompaña también de tos seca.
Esa tríada de síntomas, cualquiera de esos síntomas puede hacernos pensar que estamos contagiados con el coronavirus. Adicionalmente, se han visto algunos otros síntomas relacionados, como dolor de garganta, como problemas gastrointestinales que terminan generando diarrea, y también se ha visto que con el coronavirus podría llegar a aparecer una pérdida como tal del gusto y del olfato. La noticia relativamente buena es que aproximadamente el 80%, es decir, 4 de cada 5 pacientes se va a recuperar del coronavirus sin ningún tipo de complicación, pero 1 de cada 6 personas, entre el 15 y el 20%, va a tener que recibir algún tipo de atención médica mucho más avanzada. ¿Por qué? Porque va a presentar un síntoma que debe hacer consultar a cualquier paciente que lo esté presentando en este momento a urgencias, que es la dificultad respiratoria. Entonces, si tenemos fiebre, cansancio y tos, podemos incluso quedarnos en la casa, podemos a través de herramientas como las de telesalud tratar de buscar ayuda o apoyo, pero si llegamos a tener dificultad respiratoria debemos salir inmediatamente a consultar a un servicio de urgencias. Otras personas que usualmente se complican más con este tipo de trastornos son las personas adultas mayores, las personas que sufren de enfermedades como la hipertensión arterial, que como les comenté es una enfermedad muy común en la actualidad. Entonces, personas hipertensas, personas diabéticas, personas con problemas cardíacos, son personas que tienden a complicarse mucho más. Y en torno al 2% de las personas contagiadas, desafortunadamente, van a tener un mal desenlace y van a morir. También sobre esto se ha hablado mucho y es cómo se propaga el coronavirus. Afortunadamente el virus no está viviendo en el aire, pero sí se puede contagiar a partir de las gotas que pueden salir de la boca o de la nariz, de las secreciones, que al tener contacto la otra persona y a lo mejor tenerle las manos y pasarse sus manos sobre las conjuntivas, pues va inmediatamente a contagiarse, y es por eso que la medida de aislamiento social, y lo vamos a ver ahorita más adelante en una diapositiva desde el punto de vista epidemiológico, va a reducir de manera significativa la tasa de contagio. Vamos a pasar esta parte porque creo que ya se ha mencionado bastante. A veces las personas preguntan y dicen, bueno, ¿ya existe algún tipo de tratamiento? Si yo tengo el coronavirus o se me atienden en el hospital, ¿me van a hacer algún tipo de tratamiento? La respuesta es que desafortunadamente no existe. Si la persona empieza a tener estos problemas de dificultad respiratoria, evidentemente tiene que ir a una unidad en donde lo atiendan, a un hospital, y es muy posible que vaya a requerir soporte respiratorio, es decir, que lo intuben para que le coloquen oxígeno que llegue a sus pulmones, porque desafortunadamente las personas que se complican van a tener una dificultad en poder tomar el oxígeno del ambiente y pasarlo a su cuerpo. Ese es el tratamiento que se está haciendo. Desafortunadamente no existe en el momento ningún tipo de manejo que pueda ayudarnos para este tipo de enfermedad. Desafortunadamente todavía no existe ningún tipo de vacuna que también nos permita prevenir que quedemos contagiados con esta enfermedad. Y entonces aquí ya pasamos un poquito a la parte epidemiológica. Esta exposición en principio estaba planteada para el viernes pasado, por eso esto que les voy a mostrar hace referencia a cómo se han comportado los casos de contagio de coronavirus en el Perú desde el momento en que inició hasta el viernes pasado, que era 9 de abril. Nosotros vemos estos punticos que están aquí, representan los días. Entonces, el primer caso fue reportado alrededor del 5 de marzo en Perú, y más o menos para el día 29 de marzo, es decir, 25 días después, había 1.000 personas contagiadas en el Perú. Para el día 4 de abril había un número cercano a las 2.000 personas, es decir, para llegar de 0 pacientes contagiados a 1.000 pacientes contagiados, tomó 25 días en el Perú. Pero para llegar de 1.000 a 2.000, o sea, para duplicar, para tener 1.000 más, solamente se necesitó de 7 días para llegar a este punto. Se necesitó de 3 o 4 días para llegar a los 3.000, y casi que no se necesitó sino un día para llegar a 4.000 casos de contagio. Tenemos un poquito la prolongación de ese gráfico que les estaba mostrando. Vemos cómo para tener 1.000 pasaron 27 días, para tener 2.000 pues nada más 7 días. Aquí ya para tener 4.000 casos, es decir, duplicarse, pasaron 4 días. Para duplicarse 8.000 han pasado más o menos 4 días nuevamente,
y para duplicarse, es decir, para llegar a 16.000 casos, pues es probable que hacia el fin de semana tengamos en el Perú ese número de personas contagiadas. Y esto tiene que ver con un concepto que de la epidemiología me gustaría mencionar porque es lo que respalda de cierta manera las medidas que el gobierno ha tomado para protegernos a todos contra esta situación. Y es esto que se llama el número reproductivo básico. ¿Qué es el número reproductivo básico? Es el promedio de personas que alguien que esté contagiado puede llegar a contagiar en determinado periodo de tiempo. Ese ciclo de tiempo se ha medido que es de 2 semanas. Entonces, perdón, es de 1 semana. Entonces, ¿cuántas personas puede alguien contagiado llegar a contagiar con la enfermedad en 1 semana? Eso significa el R. Entonces, para detenernos aquí un poco, en Wuhan, que es en donde se ha reportado en principio de la epidemia un número reproductivo básico alto, el número era de 2.5. Esto quería decir que una persona contagiada en Wuhan en ese momento, en 1 semana, podía contagiar a 2 personas y media. ¿Ya? Si nosotros o si los países no tomaran ningún tipo de medida y dejaran que las personas circularan de manera libre, cada persona contagiada podría llegar a contagiar a 2.3 personas. Con medidas de mitigación como las que inicialmente se tomaron, que tienen que ver con limitar la circulación de las personas, con no hacer espectáculos públicos, con cerrar colegios y universidades, ese número va a disminuir a 2. Es decir, una persona contagiada en 1 semana podría contagiar a otras 2. Y con medidas como las que estamos tomando en el país, en diferentes países, de un aislamiento social, en donde pues se restringe como tal el desplazamiento de las personas, y nada más se limita a acciones que son urgentes, como la atención de servicios en salud, como la provisión de alimentos, o incluso como el tema de poder generar algunas diligencias bancarias, ese número va a descender a 1.5. Una persona va a contagiar a 1.5 personas en ese periodo de tiempo, que es 1 semana. Entonces uno diría, bueno, toda esta serie de medidas para pasar ese 2.5 a solo un 1.5, pues uno dice, si lo mira de manera pues ligera, pensaría que no tiene mucho significado. Pero entonces aquí vamos a ver en estas tablas que hemos elaborado a partir de unas proyecciones matemáticas, cómo se comportaría el virus en número de contagios, dependiendo obviamente las medidas que estamos nosotros tomando. Entonces, por aquí me voy a situar en el día 5, que fue cuando apareció el primer caso. ¿Sí? Si Perú se hubiera comportado como Wuhan, para el día 31 de marzo, se hubiesen tenido 2.800 contagios. Si desde el día 1 se hubieran tomado las medidas de aislamiento social, nada más se hubiesen tenido 156 personas contagiadas. Entonces miren cómo cambia ese número de no hacer nada, 2.800, a generar medidas de aislamiento social, 156, 30 veces menos casos. En el Perú, para el 31 de marzo, se tenía más o menos un número cercano a los 1.000, y esto pues tiene que ver con que escalonadamente se fueron imponiendo las medidas. Aquí ya vamos a ver cómo se está comportando la situación en la actualidad. Como les digo, pues aquí tenía una fecha que era la del 9 de marzo, pero nos vamos a concentrar un poco más en esta, que es la del 16. En esta columna tendríamos el ideal, que es lo que pasaría si todas las personas respetaran las medidas de aislamiento. Si eso fuera así, para el día de hoy nosotros deberíamos tener más o menos 10.500 a 12.000 personas contagiadas. Con unas medidas de aislamiento social provisionales puede llegar a tener 16.000 contagiados. Si no estuviéramos tomando las medidas, muy probablemente tendríamos ya 61.000 contagiados. Vamos a hablar también aquí un poquito de las tasas de mortalidad. En el Perú la tasa de mortalidad está cerca del 2.2%. Eso es relativamente bueno si se compara con el nivel mundial, en donde en este momento la tasa de muertes por contagio es de 6.6. Eso quiere decir que por cada 100 personas contagiadas con el virus en el mundo, entre 6 y 7 están falleciendo. En el Perú, por cada 100 personas contagiadas, solo 2 están falleciendo. Esto también tiene que ver con una muy buena medida que ha tomado el gobierno, y es la generación o la toma de casi 12.000 pruebas diarias, lo que nos permite localizar
mucho más fácilmente a los pacientes que están contagiados para, de cierta forma, aislarlos, estudiarlos y, por supuesto, darle las medidas que requieran. Entonces, de cierta forma, esta noticia es buena. La tasa de mortalidad en el Perú está en 2%. Eso no quiere decir que tenemos pues que empezar a evitar las medidas, sino que muy probablemente lo que se está haciendo está realmente funcionando. Si ustedes recuerdan, en unas diapositivas anteriores yo les había mencionado que aproximadamente entre el 15 y el 20% de las personas que están contagiadas con coronavirus van a requerir atención médica hospitalaria, porque probablemente van a requerir igualmente algún tipo de manejo a través de una unidad de cuidados intensivos. Entonces, a través de estas proyecciones, nosotros podemos ver que en la actualidad, para el día de hoy, en el Perú hay un número que puede estar oscilando entre los 1.800 y las 3.000 personas que ya en este momento están requiriendo atención hospitalaria. ¿Por qué? Porque van a tener algún tipo de complicación dentro de su enfermedad. De esas 12.000 o 13.000 personas que hasta el momento se han comprobado que están contagiadas, un número de entre 2.000 y 3.000 va a requerir atención hospitalaria o está ya requiriendo atención hospitalaria. Y un número de entre 400 y 600, es decir, un promedio de 500 personas en la actualidad, ya va a requerir atención en unidad de cuidados intensivos. Si nosotros seguimos viendo estos números y estas proyecciones para finales del mes, pues entre 20.000 y 40.000 personas van a requerir atención hospitalaria solamente por el coronavirus. Y este es un fenómeno que vamos a tener que observar con detenimiento porque es allí en donde hay que generar las medidas pues, para evitar que la tasa de mortalidad empiece a aumentar. La parte de la tasa de muertes, pues como les dije, aproximadamente entre el 2 y el 3% de las personas están falleciendo a nivel mundial. En el Perú se está en el 2%, entonces miren que el número está muy parecido al que se tiene para el día de hoy. Aproximadamente 274 muertos reportados coronavirus. Dentro de las proyecciones que teníamos aparecía un número de 317. Pero miren, ¿qué pasaría en dado caso de que no estuviéramos tomando las medidas necesarias? Si no estuviéramos haciendo intervención, en vez de tener alrededor de 280, 300 personas, podríamos estar hablando ya casi de 2.000 personas fallecidas para este momento. Luego, repito, las medidas que se están tomando de aislamiento social definitivamente están funcionando. Para hablar un poco también de los servicios médicos de los que dispone en Perú, pues tomé estas cifras que vienen de la coordinación de un programa de asistencia técnica del MINSA en cooperación con el país de Italia, que nos muestra que en el Perú hay aproximadamente 13 médicos por cada 10.000 habitantes. Eso quiere decir que en el Perú hay aproximadamente 45.000 médicos, ese es el recurso con que se cuenta. Hay aproximadamente 60.000 camas hospitalarias, hay aproximadamente entre 500 y 700 cubículos de cuidados intensivos. Y este dato que me parece muy importante es que en el mes de enero, eSalud realizó un número cercano a 2 millones de consultas solo en el mes de enero. Y son consultas que en este momento ya no se están realizando, pues por justamente la medida de aislamiento social. Entonces hay 2 millones de personas solamente en eSalud que están dejando de recibir su atención ambulatoria en una consulta externa. Y miremos cómo se comporta también esa parte. El Seguro Social en el Perú atiende el 30% de los pacientes o de las consultas, el Ministerio de Salud, el MINSA, atiende el 50%, las clínicas o instituciones particulares atienden el 10%. Eso quiere decir que más o menos en el Perú se están realizando entre 4 a 5 millones de consultas externas que, repito, pues en estos momentos ya se están dejando de hacer. ¿Y quiénes o qué personas son las que están consultando? Consultan mucho más las mujeres, el 60%, que los hombres, que solamente que corresponden al 40%. ¿Qué tipo de servicios usualmente se buscan cuando se tiene atención en consulta externa? Usualmente la mitad son servicios de consultas médicas generales, es decir, problemas gastrointestinales, problemas respiratorios, problemas muy seguramente de seguimiento de pacientes con hipertensión arterial o con diabetes. Eso corresponde al 50%, a la mitad de todas las consultas que ocurren en el Perú. El 30%, una de cada 3 consultas, corresponde ya a consultas de medicina especializada, el 10% a consultas de ginecología y el 4% a consultas quirúrgicas. Este dato también es muy importante, sobre todo si lo pensamos en temas de telesalud y de telemedicina, y es que
aproximadamente el 70% de las consultas, o más bien de los pacientes que consultan, tienen esos consultorios a una distancia que es inferior a 30 minutos. Se demora menos de 30 minutos desde su casa hasta el consultorio. Pero hay un número del 30%, es decir, 1 de cada 3, que va a necesitar más de media hora para ir al consultorio, incluso más de 1 hora para llegar al consultorio. Y todo eso empieza a constituir una barrera en ciertos momentos para atender pacientes. Y es allí en donde los sistemas de telesalud pueden llegar a ayudar a prestar una muy buena atención, limitando o sin necesidad de que existan esos desplazamientos. Otro tema también importante, miren que los peruanos están acostumbrados o estamos acostumbrados a recibir visitas o a recibir las consultas el mismo día que las solicitamos. Aproximadamente el 60% de las consultas que se solicitan el mismo día son dadas. Hay un 40% de personas que solicitan la cita para ese día, pero pues se la van a dar para días después. ¿Y por qué consultan de manera ambulatoria los peruanos? La gran mayoría consultan, un 60% casi, consultan por enfermedades o condiciones antiguas, es decir, pacientes que ya han sido diagnosticados con enfermedades como las que he mencionado, diabetes, hipertensión, incluso problemas oncológicos como cáncer, y sencillamente van para hacer su control y su seguimiento. La gran mayoría de consultas corresponden a ese tema. Casi 2 de cada 3 consultas corresponden a enfermedades antiguas. Pero 1 de cada 3 consultas, el 33%, va a originarse por la presencia de síntomas agudos, es decir, la persona que estaba bien y de repente empezó a sentir algún tipo de malestar en su cuerpo y necesita atención médica, acude. Entonces, 1 de cada 3 consultas es por síntomas agudos y casi que 2 de cada 3 consultas corresponde ya a síntomas o enfermedades crónicas que están durante periodos largos en el tiempo. Volviendo al tema de telesalud, pues hay que saber qué personas, y con esto creo que ya empiezo ya a finalizar la charla, qué personas son las que se pueden beneficiar a través de sistemas de telesalud, como los que hemos estado hablando en la charla de hoy. Pues en principio, todos aquellos pacientes que tienen síntomas leves asociados al COVID-19, es decir, los que tienen fiebre, los que tienen tos, o los que tienen a lo mejor no necesariamente dificultad respiratoria, sino que tienen también la sensación de pérdida de fuerza, la sensación de malestar general. Esos pacientes podrían llegar a consultar a través de servicios de telesalud y eso evitaría que salieran de sus casas y se desplazaran, convirtiéndose obviamente en elementos de propagación de contagio. ¿Quién más puede consultar a través de sistemas de telesalud? Pues todos aquellos pacientes o personas que tengan síntomas gripales, que tengan síntomas estomacales, problemas a nivel de la piel, que puedan llegar a tener un dolor de cabeza, las mujeres que tengan algún tipo de complicación ginecológica, las personas que estén sufriendo algún tipo de dolor, todos ellos pueden llegar a consultar con este tipo de sistemas. ¿Quién más? Recientemente me han llegado varias consultas sobre ese tipo y es que existían pacientes a los que les habían solicitado exámenes de control o imágenes diagnósticas para saber pues cómo se encontraban, pero desafortunadamente llegó esta contingencia y no pudieron continuar pues como tal con su seguimiento, y entonces no saben si los exámenes están bien o si tienen que tomar algún tipo de medida. Entonces estas personas podrían a través del sistema de telesalud hacerles llegar esta información a sus médicos para que ellos les puedan explicar o tomar algún tipo de decisión acerca de lo que está pasando. ¿Quiénes más se benefician de servicios de telesalud? Toda esta gran cantidad de pacientes, de los cuales ya hemos hablado bastante durante la charla: los diabéticos, los hipertensos, las personas con obesidad, las personas que sufren de POC, que es básicamente la sigla que se utiliza para describir la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, es decir, aquellas personas que tienen enfisema, que no pueden respirar bien, pacientes con enfermedades autoinmunes, como el caso del lupus, como el caso del Sjögren, incluso pacientes con diagnósticos como VIH, pacientes que están en control de enfermedad cardiovascular, pacientes que tienen problemas de cáncer y que se encuentran estables. Todos ellos se pueden beneficiar de este tipo de tratamiento a través de telesalud. Pues ya lo habíamos mencionado al comienzo de la charla, todos los pacientes con discapacidad o dificultades para el desplazamiento. Por estos días en que todos estamos en esta situación de aislamiento social,
las personas que tengan insomnio, que no estén durmiendo bien, que se estén sintiendo muy ansiosas, muy preocupadas, que estén muy irritables, que estén peleando mucho en la casa, o que se encuentren definitivamente muy tristes, que no se quieran levantar de la cama precisamente por la preocupación que todos esto les ha traído, pues son personas que también podrían recibir atención médica a través de estos sistemas. Y por supuesto los pacientes con enfermedad mental, pacientes con esquizofrenia, trastorno afectivo bipolar y una gran cantidad de patologías o de enfermedades psiquiátricas que requieren de control y supervisión, porque de lo contrario se van a volver inestables y muy probablemente se van a tener complicaciones. Desde el punto de vista de nuestro producto LifeSend, nosotros ofrecemos diferentes tipos de servicios. Ofrecemos un servicio de chat a través del cual pues, el profesional se comunica directamente con el paciente para resolver cualquier tipo de duda que tenga, y esto se hace de una manera muy fácil. Se puede hacer, como les contaba hace un momento, a través de un dispositivo móvil. Hay servicios de teleorientación. Ya a través de la teleorientación se ejerce una videollamada, algo muy similar como les contaba al comienzo, como lo que estamos haciendo el día de hoy, en donde el paciente puede tener contacto con el médico y a través de una consulta, se llama sincrónica, es decir, en vivo y en directo, puede llegar a resolver una gran cantidad de situaciones que tiene, por ejemplo, temas como tomas de medicamento, como temas como la revisión de los exámenes que tiene. Y finalmente ya cuando aparecen unos síntomas agudos y el paciente no se conoce muy bien y de pronto es la primera vez que va a consultar por determinada causa, pues ya los servicios de telemedicina, que en un servicio de telemedicina todo funciona como si fuera una consulta externa en vivo y en directo, es decir, se abre una historia clínica, el paciente, el médico de cierta manera examina los síntomas que le está comentando el paciente, se hace un registro de los mismos. Al finalizar la consulta se entrega una fórmula médica, una orden de servicios para hacer algún tipo de laboratorio si es necesidad de hacerlo, y todo esto se hace a través de correo electrónico para evitar justamente el desplazamiento de los pacientes. Básicamente lo mismo que estaba comentándoles hace un momento, pues ¿qué pacientes se pueden beneficiar con servicios como el de chat? Pues todos aquellos pacientes que a lo mejor requieren consultar algo de una manera rápida, es decir, que no tienen el espacio para programar una consulta, sino que requieren una atención ya entre 1 y 2 horas. Todos aquellos pacientes que tienen síntomas de aparición repentina y de baja letalidad. Bueno, aquí hay que hacer otra aclaración, porque hay que mencionar qué pacientes no se benefician de servicios de telesalud. O sea, qué pacientes definitivamente tienen que salir y consultar a un lugar de urgencias. Entonces son todos aquellos pacientes, ya lo mencionábamos con el tema del COVID-19, todos los pacientes que tengan dificultad respiratoria, pues son pacientes que van a requerir consultar inmediatamente por urgencias sin pensar. Todos aquellos pacientes que lleguen a tener un dolor en el pecho muy fuerte, pues necesariamente van a tener que consultar por urgencias. Aquellos pacientes que tengan un sangrado por cualquier parte del cuerpo que no pare, pues van a requerir una intervención por urgencia. Los pacientes que tienen somnolencia, es decir, aquellas personas que de pronto ya empiezan a dejar de contactarse, que permanentemente están dormidos, que a pesar de que se intente levantarlos, no se levantan. Esos pacientes muy probablemente tienen una condición que va a requerir un manejo por urgencias. Y por supuesto los pacientes que tienen fiebres con temperaturas mayores a 39 grados, por eso les explicaba que siempre es importante tener un termómetro en casa y que no baje. Fiebre es más de 38 grados. Si tengo más de 39 o 40 grados, seguramente hay que empezar a pensar en otro tipo de posibilidades. Desde el punto de vista de teleorientación, ¿qué pacientes se benefician? Todos aquellos usuarios o personas que van a requerir un agendamiento que no pase de las 24 horas, es decir, yo en la mañana quisiera que me revisaran un médico en horas de la tarde, pues muy probablemente el servicio que va a tener que elegir es el servicio de teleorientación. Todos aquellos pacientes que tengan diagnósticos previos, de eso estaba hablando durante toda la charla, los pacientes hipertensos, los pacientes diabéticos, los pacientes obesos, los pacientes con artritis reumatoidea, los pacientes con hipotiroidismo, que están estables, pero pues en estos programas que están aquí mencionados, dificultades para el desplazamiento. ¿Quién más se beneficia? Todos aquellos pacientes que tienen
síntomas ansiosos, depresivos, irritabilidad y todos aquellos pacientes con enfermedad mental. Y finalmente, quienes se benefician ya del servicio de telemedicina, es decir, de la consulta sincrónica en vivo en directo, pues son aquellos pacientes que venían sanos, recuerdan ese 30% que les hablaba en Perú, esos pacientes que venían sanos y de pronto empezaban a presentar algún síntoma en su cuerpo, algún síntoma respiratorio, algún problema estomacal, alguna situación dermatológica o ginecológica, algún tema pediátrico. Los niños en estos momentos también consultan bastante por dolores en el oído, por dolores en la garganta. Entonces, personas que venían bien y de pronto empezaron a presentar síntomas van a requerir su manejo por telemedicina. Pacientes que ya tengan estos síntomas, que son síntomas que deben preocupar en la salud mental de todos nosotros, la pérdida del sueño, el insomnio es un síntoma que de hecho los psiquiatras, los psicólogos llamamos cardinal. El insomnio para los psiquiatras es como la fiebre para los médicos generales. Cuando hay insomnio, seguramente algo no está funcionando bien en el aparato mental y hay que consultar los pacientes con pensamientos catastróficos o ideas de minusvalía, con pérdida de interés por las actividades que antes realizaban, con pérdida de energía, todos aquellos pacientes que están muy ansiosos, que permanentemente viven con miedo y ese miedo los bloquea para realizar actividades, son pacientes que podrían beneficiarse de una consulta de telemedicina con un experto como un psiquiatra. ¿Quién más puede consultar por telemedicina? Todos aquellos pacientes que requieren la formulación de algún tipo de medicamento. Aquí para básicamente mostrarles cómo funciona un sistema como el que nosotros tenemos. Es un sistema muy fácil, se puede bajar una aplicación, a través de la aplicación el paciente busca el tipo de consulta que desea tomar y elige el médico con quien puede recibir este tipo de atención, escoge la fecha en la que quiere recibir la atención, escoge la hora en la que desea recibir la atención, realiza como tal la transacción y diligencia el formulario para enviarle alguna información al médico antes, pues para que él comprenda de qué se trata la consulta. Entonces, pues le escribe, en este caso que coloqué, me duele la cabeza. Esa información le viaja al médico a su dispositivo móvil, que usualmente es un computador, y entonces él ya sabe que un paciente lo está esperando por este motivo de consulta y ya le da lugar a la consulta, y la consulta en un sistema de chat pues funciona muy similar. Yo coloco el ejemplo porque todos estamos muy familiarizados a un WhatsApp, entonces es posible sencillamente generar las preguntas, se pueden enviar fotografías, se pueden enviar archivos adjuntos como laboratorios en dado caso que se tengan, y al finalizar pues se puede incluso hacer una calificación de cómo estuvo el servicio. Ya para el tema de teleorientación y telemedicina dentro de nuestra empresa, en el Lifesen, se realiza la compra, al paciente le va a llegar un correo en donde le señalan la hora de la consulta con un link de Zoom para poderse contactar, y desde el otro lado el médico pues está viendo al paciente de manera sincrónica, es decir, en vivo y en directo, y va diligenciando los datos para los que son médicos que están incluidos en cualquier tipo de historia clínica. Esto se va llenando en la medida en que se va viendo el paciente, y al finalizar, pues va a tener la posibilidad de generar todas las ayudas o todas las solicitudes que requiera, desde fórmulas médicas hasta incapacidades, puede solicitar exámenes de laboratorio, puede solicitar imágenes. Y todo esto, aquí no se ve muy bien, pero todo esto se lo hace llegar al paciente a través de correo electrónico al finalizar la consulta. Es decir, el paciente termina la consulta e inmediatamente ya en su correo electrónico va a tener la historia clínica con todas las fórmulas o exámenes que vaya a requerir. Aquí es como un ejemplo de más o menos cómo sale la orden. Pues ustedes se dan cuenta, es una orden muy similar para los que son médicos o incluso para los que son pacientes a las órdenes que se entregan en cualquier tipo de consulta ambulatoria. Y bueno, yo creo que hasta ahí voy a llegar por el día de hoy. Pues desde Lifesen nosotros hemos estado elaborando diferentes programas. Tenemos un programa corporativo para aquellas empresas que puedan estar interesadas en dar un soporte de salud a cada uno de sus familiares. Tenemos también programas que están orientados directamente a los grupos de familia. Entonces ahí también tenemos bastantes opciones, y pues es muy fácil a través solamente del link de lifesen.com
el paciente puede ingresar y realizar como tal el agendamiento de su cita, ya sea por chat, ya sea por teleorientación o ya sea por telemedicina. Creo que ya se nos ha agotado el tiempo para la presentación y bueno, pues les agradezco a todos por su espacio y ahora creo que, me permiten un momento, voy a revisar para poder, ver las preguntas que cada uno de ustedes tiene. Sí, Mario, te ayudo entonces con Ay, las preguntas. ay, A por ver, favor, por aquí pónmelas. hay algunas. ¿Hay diferencia entre telesalud y telemedicina? Mm, sí, como lo explicaba la primera diapositiva, la telesalud hace referencia a esa gran cantidad de servicios que permiten tratar al paciente desde la promoción de la salud, desde la generación de hábitos saludables, hasta ya el tratamiento de una condición médica o una enfermedad. Entonces, la telesalud abarca la telemedicina. La telemedicina es solo un componente de todos los grandes componentes que tiene la telesalud. Por eso, mencionábamos aquí, incluso dentro de la empresa tenemos diferentes componentes. Un chat, que no es telemedicina, pero es la posibilidad de contactarse con un médico, un tema de teleorientación en donde se recibe una asesoría o un apoyo, y la telemedicina, que ya implica un acto médico, ¿ya? Que es como una consulta. Todos esos tres están incluidos dentro de la telesalud. La telesalud incluye la telemedicina. Ok, muchas gracias, Mario. Bueno, por aquí pregunta Diego Espitia. Dice, doctor Mario, entendiendo que a unos meses adelante se irán los infectados y que seguramente se irán levantando medidas, ¿es posible que se llegue nuevamente a picos muy altos de contagio? ¿Por qué se considera que una vez aplanada la curva, la epidemia está controlada y no repite ciclo con el mismo impacto? Bueno, Diego, ¿verdad? Esta pregunta de momento es algo compleja de responder porque hasta ahora continuamos entendiendo cómo funciona el virus. Lo que hacen las medidas de aislamiento es, como tú mismo lo indicas, aplanar la curva. ¿Para qué sirve eso? Si todas las personas nos contagiáramos en el mismo momento, los recursos de salud existentes que en algún momento eh, mencioné, los recursos de salud existentes van a hacer que el sistema colapse, o sea, no va a haber el suficiente número de médicos, de hospitales o de equipos para atender los pacientes que se van a requerir. Es por eso que tenemos que luchar por el aplanamiento. Finalmente vamos a tener un gran número de pacientes contagiados. Algunos hablan que entre el 30% de todas las personas en el mundo se va a contagiar con el coronavirus. Algunos dicen que va a ser hasta el 70%. Pero el asunto es que tenemos que tratar de que esas personas contagiadas se distribuyan en el tiempo para que de la misma manera evitemos que el sistema de salud colapse. Ahora bien, todavía tampoco se tiene certeza acerca de qué va a pasar con estas medidas de aislamiento social. Algunas personas consideran en algunos países que se van a levantar para permitir que nuevamente las personas circulen. Cuando esto suceda, obviamente el virus va a circular y nuevamente vamos a tener un pico y los sistemas de salud van a tener que estar preparados para identificar cuando empiece nuevamente a levantarse la curva de contagios para nuevamente generar procesos de aislamiento social. Entonces, algunos países están optando por pensar en que una de las probabilidades va a ser una especie de cuarentenas intermitentes, pero para llegar a ese punto es necesario tener muy controlados todos los casos, porque si no, pues lo que podemos hacer es que vamos a tener un pico muchísimo más rápido. Entonces, todavía hay muchas incertidumbres acerca de cómo se va a comportar el coronavirus. Algunos dicen que esto va a ir hasta finales de este año. Algunos incluso, ayer salió un estudio en Harvard que menciona que muy probablemente el coronavirus se va a quedar con todos nosotros, que se va a convertir en una enfermedad estacionaria y que por lo menos hasta el año 2022 vamos a estar fluctuando con este tipo de medidas de aislamiento. Pues de momento lo que nos queda por hacer, como les cuento, es quedarnos en casa para evitar que ese pico de contagio sea muy rápido y por tanto haga que colapse nuestro sistema de salud, pues obviamente con las consecuencias negativas para todos. Mm. Por aquí hay una pregunta de Juan Carlos, un poco orientada a Colombia, ¿no? Dice, la menor cantidad de pruebas que se está haciendo en Colombia versus la cantidad que se hace en Perú,
le restan valor a las proyecciones y cálculos con los que se están preparando las acciones en Colombia? ¿En qué va ese proyecto de una base de datos única y centralizada con la que las historias clínicas de todos los ciudadanos? Creo que sí, esa pregunta sí está muy dirigida a Colombia. Pues la verdad, en comparación con Perú, nosotros estamos mucho más retrasados. Como les cuento, Perú en este momento, y no es en este momento, desde el martes de la semana pasada está haciendo entre 8 y 12 mil pruebas. Eso quiere decir que no tengo el dato exacto, pero para este instante ya debe haber realizado al menos unas 150 mil pruebas. Y eso permite obviamente generar estrategias para poder identificar en dónde está la población, para aislarla, para hacerles tratamiento. Otro número sencillamente que es muy positivo para Perú y que no lo es tanto para Colombia. En este momento se han identificado 12.000, casi 13.000 casos de contagios en el Perú, y de esos 13.000, la mitad, 6.000, ya se han recuperado. Ese es un número relativamente bueno. ¿Por qué? Pues porque muy probablemente en Perú se están detectando y se está haciendo el seguimiento de los mismos. En Colombia nosotros llevamos alrededor de 3.200 casos detectados, pero de esos 3.200 casos solamente creo que 400 o 500 se han recuperado, o sea, una quinta o una sexta parte. Muy probablemente nosotros también tenemos muchos casos. Entonces, sí estamos en Colombia un poquito más atrasados en esos temas. Entiendo que el gobierno colombiano está haciendo esfuerzos para, a partir de esta semana o la semana que viene, aumentar el número de pruebas. Ese es un elemento que ya se ha probado, que reduce definitivamente el contagio, porque si yo sé que soy positivo, pues obviamente me voy a cuidar, voy a evitar salir y por tanto voy a evitar contagiar a los demás. Y también si yo sé que estoy contagiado con el coronavirus, muy probablemente puedo recibir atención médica de manera más temprana, evitando, por supuesto, las complicaciones que vengan. Y en el segundo punto que también mencionan en la pregunta, sí, el año pasado apareció una ley que lo que buscaba en Colombia, que es una muy buena iniciativa, es que todo se centralizara a partir de un software que le permitiera a cualquier médico en cualquier momento acceder y colocar la información clínica del paciente. De esa manera, por ejemplo, si yo como médico atiendo a un paciente hoy y de pronto ya no lo vuelvo a ver, pero un médico diferente lo atiende en un mes, ese médico, ese segundo médico va a tener acceso a toda la información clínica del paciente entrando a través de ese tipo de sistemas. ¿En qué va? Creo que va solamente en la propuesta, eso está planteado en la ley, pero de momento no se está aplicando en Colombia. En Colombia sí se tuvo un cambio nuevo reciente a finales del año 2019 para el mes de octubre, en donde se legisló un poco más sobre la telemedicina y se dio lugar a servicios o a la diferenciación que planteaba hace un rato entre telemedicina y servicios de teleorientación y de teleapoyo. La legislación colombiana está un poquito más avanzada en ese sentido. La legislación peruana solo hasta el 26 de marzo, hasta hace unos 20 días, generó una resolución que de cierta manera permite o facilita la implementación de servicios de telemedicina, pero nada más habla de telemedicina, se les queda de lado todos estos otros elementos de telesalud que hemos mencionado el día de hoy. Y justo hablando de ese punto de la telemedicina en Perú, preguntan aquí, ¿será la telemedicina la nueva forma para reducir el número de consultas presenciales que generan tanta carga para la salud? Y dos, ¿cómo se maneja esto con personas mayores que no están tan relacionadas con las tecnologías, considerando que hay mucha población mayor atendiéndose en los centros de salud, puntualmente en eSalud? Bueno, muy buenas preguntas las dos. Definitivamente, a ver, en nuestra empresa nosotros veníamos desarrollando todos estos temas de telesalud, principalmente en Colombia hace ya cierto tiempo. Ya hemos tenido una dificultad y es que las personas en su momento preferían seguir teniendo la atención presencial a tener la atención a través de un sistema de videollamada. O sea, preferían, a pesar del tiempo, preferían hacerlo. Y los servicios de telesalud estaban más bien limitados a la atención de pacientes en regiones remotas. Entonces, pacientes que no podían, que estaban a 4, 5, 6 horas o mucho más de una ciudad en donde tenían que recibir la atención médica, pues lo recibían a través de telesalud. Pero la gente estaba muy reacia a tener este tipo de servicios. Eso ha cambiado un poco con la pandemia que estamos viviendo todos actualmente, porque en este momento las personas sienten
algo de miedo, de temor de asistir a estos centros de consulta y prefieren entonces hacer la consulta a través de telemedicina, y en la medida en que están teniendo las consultas a través de telemedicina o teleorientación, se están dando cuenta que es una manera válida, que es fácil, que les ahorra tiempo, y ahora pues la están usando cada vez más. Así que yo sí creo que todas estas herramientas de telesalud eh, ahora se van a tener que usar, pues, porque necesitamos conservar todo este tema del aislamiento social, pero se van a quedar y se van a conservar porque, como lo hemos mencionado durante toda la charla, nos van a ahorrar tiempo, nos van a ahorrar dinero y nos van a permitir hacer un seguimiento más estricto de cada uno de los pacientes. En cuanto a las tecnologías con las personas que son adultas, esa es quizás una de las limitantes, aunque recordemos que cuando nosotros hablamos de telesalud no necesariamente estamos hablando de temas muy tecnológicos. Para las personas que son adultas o que son adultas mayores, también podemos usar sistemas de telesalud análogos, y es básicamente se puede hacer a través de una llamada telefónica, a través de la llamada telefónica con un teléfono común y corriente, ni siquiera en un celular se puede establecer comunicación con esas personas. Y también lo otro que nosotros hemos visto en estos días que hemos estado realizando el servicio es que los familiares más jóvenes de esos pacientes viejos están ayudando. Entonces es bastante frecuente que sea la hija o sea el nieto quien se encargue de hacer el contacto y acompañar a su padre o acompañar a su abuelo para que pueda enlazarse con el médico. Entonces está el nieto y está el abuelo, y en conjunto pues se puede establecer ese tipo de comunicación. En otras palabras, los seres humanos tenemos una característica que es maravillosa, es que nos adaptamos. Y ante esta situación compleja nos estamos adaptando, y repito, creo yo que la telesalud va a ser una muy buena herramienta para que todos podamos tener estos servicios. Ok, gracias, Mario. Un favor, ¿puedes dejar de compartir tu pantalla para que todos nuestros asistentes Ay, puedan caramba, ver? ¿cómo hago ahora? Es que eso es lo que estaba Stop. tratando de... Coloca Pero en ¿en la dónde parte está el inferior, stop? Stop Chart, en la parte inferior, un botón verde. Ah, no lo veo. O en la Aquí, parte superior también. aquí está. ¿Qué pasaría? No, Quit, bueno, no importa, Bueno, no sigamos importa, así. sí, igual no importa. Mientras tanto, mientras vamos solucionando eso, te voy haciendo otra pregunta. Ah, ya lo vi, Pregun- ya lo vi. ok, Ya lo vi. preguntan por aquí, Vicente dice, ¿en telemedicina se usan equipos médicos LOT? No estoy familiarizado con el término. Podría de pronto preguntarle a la persona que me explicara un poquitico más. Eh, Ahora, a través de telemedicina o de telesalud podemos usar casi que cualquier tipo de dispositivo electrónico, desde tensiómetros hasta dispositivos para medir la saturación de oxígeno. Todo lo que sea electrónico puede llegar a ser incluido a través de temas de telesalud. Todo lo que sea electrónico puede usarse en estos casos. ¿Los costos de servicio de telemedicina son cubiertos por las EPS o planes privados de salud, como en el caso de Colsanita? Hace poco, justamente por el chat de que formo parte ahora a través del Consejo Empresarial Colombiano, me acabo de enterar que Sanitas acaba de lanzar en Perú una plataforma de telesalud y que está cubierta dentro del plan de beneficios que se tiene. No conozco de otras EPS que lo estén haciendo, pero pues sí es una alternativa que yo creo que muchas instituciones van a empezar a utilizar. Y pues desde el lado también de nosotros, pues estamos generando alternativas a precios que son accesibles para aquellas personas que no tengan la posibilidad de estar cubiertas por esos planes de salud. Entonces nosotros tenemos consultas que arrancan, por ejemplo, desde los 20 soles para poder generar cualquiera de estos tipos de servicios. Una última pregunta por aquí es, ¿cómo se maneja el tema de exámenes de laboratorio y medicamentos? Creo que lo habías conversado un poco previamente, ¿no? Sí. Básicamente, en el momento en que se hace la consulta por telemedicina, el médico a través del software prescribe el tipo de tratamiento que tiene. Hay una base de datos de medicamentos que están aprobados, hay una base de datos también de procedimientos médicos. Sencillamente se realiza y a través del sistema se envía directamente al paciente para que tenga estas órdenes, y pues con esas órdenes definitivamente vaya al lugar,
para que le tomen sus pruebas diagnósticas o para que le hagan sus imágenes, sí, definitivamente son un tema prioritario. Pero realmente esto, como les cuento, hace que el tiempo de todos se aproveche mucho mejor. ¿Existen en Perú empresas dedicadas solo a telemedicina o cuántas hay? ¿Hay un conteo independientemente de las EPS o las clínicas? Bueno, esa es una pregunta sobre la que de momento no tengo mucha respuesta. Diría que no son muchas. Sentiría que nosotros somos de las primeras, entre otras cosas, porque como les contaba, solo hasta el 26 de marzo el gobierno peruano empieza a regular este tipo de temas. Entonces, pues no tendría o no conocería en este momento si existen más empresas que estén ofreciendo servicios de telesalud en el Perú, pero pues yo creo que es un muy buen momento también para empezar a generar este tipo de espacios, porque seguramente este tipo de tratamiento se va a requerir. Ya lo hablamos en alguna parte de la presentación. Solamente en salud se hacen mensualmente casi 2 millones de consultas. Entonces podemos estar hablando de 4 o 5 millones de consultas en el Perú, que pues tienen que empezar a ser atendidas porque los pacientes puede que esperen una semana, 2 semanas, a lo mejor un mes, pero ya después de eso van a empezar a generar complicaciones y requieren algún tipo de atención médica. Entonces es un espacio importante para empezar a desarrollar todo este tipo de plataformas. Listo, Mario. Muchas gracias por tu participación en nuestro webinar. Le doy pase a Luis Fernando, que quiere cerrar con unas palabras. Luis Fernando, ¿nos escuchas? Bueno, muy bien, Mario. ¿Cómo me escuchan? ¿Ahora sí o todavía entrecortado? Fuerte y claro. Bueno, Mario, pues muchas gracias. Realmente ha sido muy interesante ver esta nueva modalidad que se ajusta precisamente a la realidad que estamos viviendo el día de hoy. Creo que has cubierto todas las aristas y los temas importantes que necesitamos saber. La buena noticia también, que ya aquí en Perú ustedes están entrando. Tenemos ya, como mencionaste ahorita al final, el servicio de telemedicina de la plataforma de Colsanitas. Seguramente ustedes van a hacer unas buenas alianzas con ellos ahora que pertenecen al Comité de Salud. Así que pienso que es un buen momento. No quería despedirme sin antes saludar a nuestro querido amigo el doctor Emilio Merino, el cónsul general de Colombia, que está conectado en este momento. Y no sé si fuera posible, me gustaría pedirle un breve saludito a toda la comunidad que nos está escuchando y también saludar al doctor Alberto Lora de la Comunidad Andina de Naciones. Dani, ¿es posible darle un minuto de audio, de micrófono al doctor Merino? Si él lo permite también. Si me En este momento le permites, acabo de activar el micrófono al excelente. doctor Merino, pero él tendría que activarlo también dentro de Creo su... que Dani le tendría que dar simplemente acceso también como No, panelista. Un doctor minutito. Emilio, ¿podría, por favor, activar su audio? Mario, ¿puedes darle el acceso como panelista al doctor Sí, Emilio? Mil de gracias. hecho lo Ah, tengo sí, ya ya como está. panelista. Y, y tú me mencionaste a alguien más, Luis Fernando, el doctor Merino y alguien Doctor más. Alberto Lora de la Comunidad Andina de Naciones. Alora. Alora, perfecto. También ya acabo de activar al doctor Alora y al doctor Merina, que son panelistas en este instante. Bueno, el doctor Merino, si nos escucha, por favor nos regala un pequeño saludo aquí a la comunidad del Consejo Empresarial Colombiano y de la Buenos comunidad días. colombiana. Buen día, Sí, doctor doctor Emilio. Merino, adelante, lo escuchamos. Buenos días, doctor Merino, bienvenido. Un especial saludo. Doctor Luis Fernando, muy buenos días. Saludar también al doctor Mario por esta importante disertación. Como usted lo aduce, doctor Luis Fernando, muy acorde con la realidad actual que estamos viviendo. Felicitar esas iniciativas, esos diálogos del SEC, donde en lo posible he escuchado varias de ellas, como el de la doctora Roxana, Superintendente Nacional de Migraciones, y además, vuelvo y repito, saludar su liderazgo institucional, sus convocatorias y el sentido de pertenencia y el compromiso con nuestros compatriotas. Felicitaciones de nuevo por esa muy buena exposición, donde obviamente estamos muy angustiados por esa pandemia que estamos sufriendo a nivel mundial, pero vamos para adelante y estamos ciertos de que con la fe en Dios saldremos adelante. Nuestro reconocimiento muy especial como representante del gobierno colombiano
Y de nuevo, mis felicitaciones, doctor Luis Fernando, a todo su equipo de trabajo y a los maravillosos empresarios que hacen parte determinante del SEC. Muchas gracias, doctor Merino. Es usted muy amable y generoso con sus palabras. Y gracias por contar con nosotros y estar participando muy activo en nuestras conferencias y nuestros diálogos SEC. Muchas gracias a usted. Nos escucha el doctor Lora. Bueno, mientras tanto, bueno, entonces creo que vamos cerrando. Agradecerles a todos los empresarios del Consejo Empresarial Colombiano que estuvieron conectados el día de hoy y los que nos siguieron en el canal YouTube. Esta conferencia la van a poder volver a ver, replicar en unos minutos en el canal YouTube. Gracias a todos los empresarios y doctor Danilo Parra, muchas gracias a ustedes. Bienvenido nuevamente al Consejo Empresarial Colombiano. Es un gusto tener una persona, un médico entre nosotros. En estos momentos creo que lo que uno más necesita es tener cerca a un médico y qué mejor que usted que nos está acompañando en estos momentos. Así que muchas gracias nuevamente. Muchísimas gracias, Luis Fernando, pues por permitirnos también a través de nuestra empresa activa Servicios Médicos Especializados pertenecer al Consejo Empresarial Colombiano y por supuesto nosotros vamos a estar aquí disponibles para apoyarlos en lo que cada uno de ustedes necesite. Que tengan un muy buen día y un muy buen fin de semana ya. Bueno, muchas gracias nuevamente. Los esperamos el lunes a las 8:30 AM con el gerente general de Petro Perú, Carlos Barrientos, si no estoy mal, Dani, ¿es el apellido? ¿Barrientos o Barrantes? Barrientos. Barrientos, el doctor Carlos Barrientos, gerente general de Petro Perú, nos va a hablar del sector hidrocarburos y la situación energética del Perú. Así que los esperamos el próximo lunes. Un gusto para todos, feliz fin de semana y hasta pronto. Nos vemos hoy en el café de la tarde. Buenas tardes. Hasta luego.